Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política y el tema que vamos a tratar hoy van a ser las elecciones en nuestra querida hermana República del Perú, muy cercano país que en Argentina conocemos muy bien, con el que tenemos mucha relación y que este domingo va a celebrar elecciones regionales y municipales. Nos acompaña Elías, un amigo de la casa que también es colaborador de Carta Política. ¿Cómo te encontrás, Elías? Si pudieras presentarte brevemente. Bienvenido a Carta Política. No, para mí es un gusto tremendo, Felipe, estar aquí en esta entrevista y colaborar en lo que pueda. Así es, soy Elías, colaborador de Carta Política. No solo escribo artículos para este portal, sino que también de manera independiente, en mi propio portal, El Rincón del Informante. También tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, donde publico entrevistas y más material, obviamente relacionado a la política. Soy estudiante de educación en el Perú, estudio en Lima, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y bueno, también me fascina la política y sobre todo el tema electoral, así es que estoy también publicando material sobre las elecciones que se van a desarrollar en mi país el 2 de octubre, este domingo, y nada, pues Felipe, estoy a tu disposición para todas las preguntas que tengas. Muchísimas gracias, Elías. Comencemos sin más preámbulo. ¿Qué se vota este domingo en Perú? ¿Cuántos cargos se eligen? Y bueno, si pudieras describirnos un poco el sistema electoral. Claro que sí. Estas son como una especie de superelecciones, porque están más de 13.000 cargos de elección popular en juego. De hecho, en unas elecciones generales como las que tuvimos el año pasado, se eligen básicamente un presidente, dos vicepresidencias, 130 congresistas, 5 parlamentarios andinos titulares. El Parlamento andino es una entidad supranacional que compartimos con Ecuador, Colombia y Bolivia, y 10 suplentes. Entonces, 15 más 130, 145, más 3, 147 cargos se someten en elección. Pero ahora son más de 13.000, entre gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y consejeros regionales y regidores provinciales y distritales. Ahora, para explicar un poquito brevemente el tema, hay que entender también cómo se organiza el Perú en materia territorial. Así como en Argentina, por ejemplo, ustedes tienen la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, etcétera. Nosotros tenemos departamentos. Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Tacna, La Libertad, Piura, etcétera, son departamentos y el Perú tiene 24 de ellos. Cada departamento tiene un gobernador regional que es quien encabeza el ejecutivo de la región. Ahora, no solamente hay 24 departamentos, sino que también hay un caso especial. El primer puerto del Perú, que es el puerto del Callao, que está unido a la ciudad de Lima en una suerte de conurbado, que es un término que ustedes los argentinos usan bastante, tiene digamos que un gobierno especial. Tiene el rango de ser provincia constitucional. Entonces, eso hace que no esté gobernada simplemente por un alcalde provincial, sino que tenga un gobernador. Hay un gobierno regional para el Callao. Entonces son 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao. Entonces son 25 gobernadores regionales que son elegidos en combo, por decirlo así, como cuando vas al McDonald's y compras tus, no es por hacer promoción, pero compras tu gaseosa con tu hamburguesa y tus papas fritas de la misma manera, ¿no? Es gobernador y vicegobernador juntos. Ahora, ¿cómo se elige el legislativo de las regiones? Cada región tiene un consejo regional, cuyo número de miembros varía entre 9 y 25. Eso es en función del número de provincias que tenga el departamento, porque cada departamento está integrado por provincias. Por ejemplo, el Departamento de la Libertad tiene las provincias de Virú, Trujillo, Ascope, Bolívar, Patás, etc. Está compuesto por provincias. Y cada provincia tiene representación en su consejo regional, mínimo un representante. Y ya si es una provincia muy poblada, tiene más. Por ejemplo, de nuevo en el caso de La Libertad, Trujillo, que es una provincia muy poblada, de hecho en el norte de nuestro país es un centro importante, un polo de desarrollo importante, tiene 4 consejeros regionales. Bolívar, Patás, son provincias chiquitas, más pequeñas de La Libertad y eligen un representante nada más, si mi memoria no me falla y no me está jugando en contra. Entonces, tenemos eso a nivel regional. En el caso del Callao, como es una región compuesta por una sola provincia, los consejeros representan a los distritos. Y es que las provincias están conformadas por distritos.
En el Perú hay 196 provincias. Y dentro de las provincias en total hay como 1.600 distritos, más 1.800 distritos en realidad, si mi memoria no me está fallando. Entonces, cada distrito, salvo ciertas excepciones, tiene su alcalde distrital. Igual que cada provincia tiene su alcalde provincial. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno elige al alcalde provincial y al alcalde distrital, estás votando en combo por toda su lista de regidores, que son quienes componen el Consejo Municipal. O sea, son los representantes del poder, el poder legislativo a nivel provincial y distrital, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí Felipe, imaginemos que es peruano, se postula al distrito de, no sé, el distrito de Miraflores, que es un distrito limeño bastante céntrico, y bastante turístico, va también con una plancha de regidores para que conformen el Consejo Municipal. Pero ahora, ¿qué pasa? A diferencia de la cuestión regional, donde gobernadores y consejeros son elegidos de manera separada en dos elecciones aparte, o sea, tú puedes votar por el candidato a gobernador de un partido y el candidato a consejero de otro partido. En el caso de regidores y alcaldes, como es lista única y lista cerrada, además, uno vota por todo el paquete completo, y además nuestra ley electoral de elecciones municipales establece que siempre la lista ganadora obtiene la mayoría absoluta en el Consejo Municipal. Eso va de arranque. O sea, si un consejo municipal tiene 5 regidores, 4 van para la lista ganadora. Si tiene 7, 5 van para la lista ganadora, y así. Hay una pequeña fórmula matemática que se aplica, pero más o menos va en esa proporción. El resto de los regidores se asigna a las demás listas en contienda de manera proporcional mediante el método D'Hondt, que aquí en el Perú le decimos cifra repartidora. Entonces, ese sería más o menos el panorama de cómo se eligen los cargos. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, Lima metropolitana, como le solemos decir, se elige un alcalde provincial, que es el alcalde de la ciudad de Lima. Se eligen también 42 alcaldes distritales, porque Lima está conformada por 42 distritos, y 420 regidores distritales. Y también el Más que el Consejo. Congreso. Mucho más que el Congreso, casi 4 veces más, ¿no? Y bueno, el Consejo Municipal de Lima, de la ciudad entera, está conformada por 39 regidores, ¿no? Ahora, el caso de Lima Metropolitana es un caso especial. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un mapa del Perú y ven los departamentos, van a ver el departamento de Lima. Dentro del departamento de Lima está la ciudad de Lima, ¿no? Que está agrupada dentro de la provincia de Lima. Ahora, la provincia de Lima no se rige por el gobernador de Lima. Es un poco, si no me equivoco, Felipe, tú me vas a corregir, como el caso de la Cava, la ciudad ciudad autónoma de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tienen son dos circunscripciones aparte, ¿no? De la misma manera sucede en el Perú. El departamento de Lima tiene un gobernador, tiene un consejo regional, los consejeros representan las distintas provincias, menos en la provincia de Lima. ¿Por qué? Porque el alcalde, al ser la capital de la nación, tiene pues un régimen especial. El alcalde de Lima no tiene tampoco las mismas potestades que un gobernador regional, y ese ha sido un tema que por ahí ha estado presente en el último debate que había en el domingo, cuando muchos candidatos a la alcaldía han señalado querer arrogarse competencias de un gobernador regional, donde el alcalde de Lima no tiene esas competencias. ¿Y qué competencias tienen, más o menos, a muy grandes rasgos? Porque Perú es un estado unitario, tengo entendido. Así es, somos un estado unitario. Sí, somos un estado unitario, así es. Por ejemplo, te pongo un caso muy particular. Hay un tema que ha estado bastante presente en la campaña municipal en Lima, y es el tema de la seguridad ciudadana. Se hizo una encuesta de Ipsos, si no me equivoco, en julio de este año, que señalaba que más del 80%, 83%, si no me equivoco, de los limeños decía que la inseguridad ciudadana era el problema principal. Entonces, han salido muchos candidatos, por ejemplo, Daniel Urresti, que ha sido ex ministro del Interior, ex congresista, es general en retiro del Ejército del Perú, y ha salido a decir que una de sus propuestas estrellas fue, por ejemplo, atrapar 200 choros al día. Nosotros le decimos choros a los ladrones, es un peruanismo. Ahora, un alcalde no puede atrapar ladrones. Eso no puede hacer un alcalde. El alcalde, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, no tiene la labor de la Policía Nacional, ni la labor del Ministerio del Interior. La labor del alcalde es coordinar con los serenos, el serenazgo, que vendrían a ser como una especie de patrulleros que hay alrededor de los distritos, las provincias, y centrarse en cuestiones de prevención, por ejemplo.
pero el alcalde no puede, pero la alcaldía no puede meter preso a nadie, la alcaldía no puede construir megacomplejos policiales, como prometió No Urresti, por controlan la policía ejemplo. local. Exacto, hay funciones separadas. Entonces, un comentario que por ahí estaba circulando bastante era, hay candidatos que por ahí unos creen que están postulando a la presidencia, porque hay varios Mm. ex candidatos presidenciales que están postulando ahora a otros cargos. Otros creen que es ministro del Interior y así, ¿no? Entonces, se dan estas cosas con los planes de gobierno que presentan a la municipalidad que muchas veces no van de acuerdo o se tendría que reformar las competencias que tiene el alcalde de Lima para asumir ciertos roles. Y decime, Elías, bueno, ¿qué formaciones políticas se están presentando en estas elecciones? ¿Qué papel juegan los partidos? Y bueno, ya me estabas mencionando algunos candidatos que ya vos decías, se estaban postulando como si se postularan a la presidencia. ¿Qué papel juegan estos partidos? Sí, es una pregunta muy interesante, Felipe. Antes, digamos que hace unos años, hace 8 años, por ejemplo, en las elecciones municipales del 2014, se permitía presentarse a partidos políticos, que son de alcance nacional, movimientos regionales, que son de alcance de una región, o sea, ya sea del Callao o de cualquier departamento, y también Vecinales, locales. exacto, y también listas locales a nivel de provincia y a nivel de distrito, las famosas listas independientes, que tenían éxito en algunos casos, ¿no? De hecho, y eso es algo que ya vamos a comentar más adelante, los partidos políticos no suelen dominar el panorama en cuanto a elecciones subnacionales se refiere. Los movimientos regionales tienen mucho éxito, igual que tenían pues las listas provinciales y distritales. Pero ¿qué pasó? En los últimos años salió una legislación que prohibía justamente la participación o en todo caso no permitía, no estipulaba la participación de listas provinciales o distritales. Así que al día de hoy, si tú quieres postular a un cargo, no sé, alcalde de tu distrito, tienes que ser miembro de un eh, Partido partido político. político o invitado a un partido político y postular del partido o un movimiento regional. Habían 169 organizaciones políticas convocaron a elecciones internas en enero de este año. Ahora, ese no es el número final, ¿por qué? Porque nuestra ley electoral permite que partidos en proceso de inscripción puedan ir realizando sus elecciones internas mientras ordenan sus cosas en orden y ya termina su proceso de inscripción oficial. Eso ha hecho que algunos candidatos a la alcaldía de Lima, que estaban postulando por partidos en proceso de inscripción, no alcanzaran a la fecha su partido de inscribirse y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, mucho gusto, muy bonito, muy ameno, pero hasta aquí no más. No te puedo permitir Claro. postular porque tu partido no está inscrito. Mm. Entonces, actualmente hay 12 partidos políticos inscritos, 12 partidos políticos inscritos. No todos esos partidos tienen candidatos, por ejemplo, a la alcaldía de Lima. Hago mención de la alcaldía de Lima porque Lima Metropolitana concentra 1/3 de la población del país, ¿no? Aparte de Claro. ser la capital del Perú. En realidad, la población peruana está muy mal distribuida a lo largo del territorio. O sea, en realidad, si uno mira el mapa del Perú, dato curioso, el 60% del territorio nacional es selva, pero cerca del 10-12% vive en la selva. La mayor parte de la Claro. población vive en la costa. Muchas de las ciudades más pobladas están en la costa. Está muy Lima, el concentrada la Callao, población. exactamente. Lima, el Callao, te he hablado hace un momento de Trujillo, por ejemplo. Igual hay otras ciudades importantes, Piura, Tumbes, Ica, etc. Entonces, ese es el panorama, digamos, en cuanto a quiénes pueden postular. Como te digo, no todos los partidos están postulando a la alcaldía de Lima. No hay movimientos regionales postulando candidatos a Lima. Por ejemplo, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que defiende la vía política del Fujimorismo, la herencia de Alberto Fujimori, expresidente del Perú en el año 90 y el 2000, no ha presentado candidato a la alcaldía de Lima. Y fíjate, porque se trata de un partido que ha puesto a una candidata en la segunda vuelta 3 veces consecutivas. Es el partido que tiene la primera minoría parlamentaria con 24 congresistas. Entonces, no hay candidato a Lima de Fuerza Popular. Acción Popular es el partido, uno de los partidos tradicionales que ha sobrevivido, ¿no?, a todos estos vuelcos políticos de los últimos años y no ha presentado candidato, siendo que Jorge Muñoz, quien fue electo alcalde de Lima en el 2018, ya no es alcalde porque lo vacaron. Parece que tenemos en el Perú una cierta tendencia a este tipo de eventos últimamente. Fue elegido por Acción Popular. Fue elegido por Acción Popular y ahora Acción Popular
no está presentando candidato a Lima. Es más, Acción Popular no está presentando candidato a 17 distritos de Lima, 17 de 42, casi la mitad. Los partidos argumentaron en su momento que hubo problemas con la plataforma que dio el Jurado Nacional de Elecciones para inscribir a sus candidatos. El jurado respondió que no, que la plataforma estaba todo el orden y que más bien el gran tema fue que los partidos trataron de inscribir a la mayoría de sus candidatos en el último día que el calendario electoral permitía. Es más, hubo el comunicado de un partido, si no me equivoco, Alianza para el Progreso, que dijo: nosotros vamos a realizar elecciones internas complementarias para elegir candidatos que el jurado no nos permitió. Obviamente, al final, quien tiene la sartén por el mango es el jurado y dice: no puedo hacer que tu candidato fuera de plazo. Hubo una discusión ahí, pero se valieron de eso también para decir que no les dio tiempo para inscribir a sus candidatos, ¿no? Entonces, el panorama es ese. Ahora, también se derogó, o en todo caso, no se derogó, se pospuso hasta el 2026 la aplicación de las PASO, que en Argentina las conocen muy bien, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uno de los aportes de la reforma política que se hizo durante el gobierno de Martín Vizcarra fue justamente eso, ¿no? Que para todas las elecciones deben desarrollarse primarias abiertas, en las cuales los ciudadanos participen en la elección de los candidatos que van a ir ya a la elección formal, ¿no es cierto? Pero el año pasado, en septiembre, el Congreso, aduciendo a razones relacionadas a la pandemia, a la coyuntura sanitaria, etcétera, dijo que la posponíamos hasta el 2026, cuando van a volver a haber elecciones nacionales, elecciones generales y también municipales y regionales. Entonces, ¿eso qué pasa? Esa normativa decía que, por ejemplo, los partidos tenían que presentar candidatos en no menos de 2/3 de las circunscripciones. ¿Y qué pasa? Es muy raro que un partido cumpla con ese despliegue a nivel nacional. Fuerza Popular, por ejemplo, regresemos al caso de Fuerza Popular, y yo lo resalto bastante porque es un partido que, como les digo, ¿no? Ha llegado a una segunda vuelta 3 veces consecutivas, primera mayoría en el Parlamento. Es un partido importante, de mucho peso, y por aquí había anotado la cifra, que si nosotros sumamos las alcaldías provinciales y las alcaldías distritales, Fuerza Popular había presentado candidatos me parece que no más de 200 circunscripciones y poco más, 250 más o menos, o 270. Acá que déjame consultar mientras va cargando acá el documento. De todas maneras, Perú Libre, por ejemplo, el partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno, y Pedro Castillo ha renunciado a Perú Libre. O sea, no podemos hablar tampoco de un partido oficialista, al menos en términos oficiales, porque no hay una militancia en sí del presidente al partido. Recordemos que Pedro Castillo es invitado por el partido Perú Libre para poder participar como candidato presidencial, y se da una alianza, ¿no?, entre el sector de maestros que lideraba Castillo y el partido. Entonces Castillo ya no es militante del partido, pero aún así es uno de los partidos que ha presentado la mayor cantidad de candidatos a nivel nacional. Hay un gran despliegue. Era un partido que tenía mucho alcance en las regiones, tengo entendido, en las regiones interiores, supongo que se incluyó, ¿no?, en que pueda presentar más candidatos. Sí, así es. Tiene bastantes bases. Tiene un trabajo bastante fuerte en bases. El fujimorismo también tiene presencia en regiones, tiene presencia en la costa norte, tiene presencia por ahí en la selva, también un poco capaz en la región, en el departamento de Ica, que está al sur de Lima, tiene ahí bases, ¿no? Eso les permite, de hecho, tener una suerte de piso electoral determinado, ¿no? Con lo cual asegurar presencia parlamentaria, ¿no? Tal vez no ganar una elección presidencial, pero sí asegurar presencia parlamentaria. Pero se nota pues que no hay un despliegue en cuanto a militancia, candidatos suficiente como para cubrir la mayor parte del territorio nacional. Y acá tengo la cifra: Fuerza Popular ha presentado 240 circunscripciones candidatos, solo 240. Perú Libre ha presentado en 1054. Entonces, fíjate, ¿no? Estamos hablando de dimensiones completamente distintas. Fuerza Popular ha presentado candidaturas en circunscripciones que puede ganar, o piensan que pueden ganar. Si uno ve un mapa, hacemos un mapa del Perú y pintamos de naranja, que es el color del fujimorismo, todos los distritos y provincias donde se han presentado candidatos, vemos una tripa larga, una franja larga en la costa norte que va hasta Lima, unas manchas en la selva, y por ahí un poquitito, bien poquito en el sur. Y esas son las circunscripciones donde se presenta. En cambio, Perú Libre, vemos muchas más manchas de rojo a lo largo del territorio nacional. Claro. Entonces,
tenemos eso, y para hablar de manera sucinta y no alargar mucho la entrevista, después tenemos a Somos Perú, ha presentado 1.113 circunscripciones. Somos Perú es uno de esos partidos pequeños que son partidos bisagra. O sea, inclinan las votaciones a favor de la oposición o del gobierno a la hora de, por ejemplo, temas importantes como cuando se presentaron las mociones de vacancia. Ya han habido tres, se han presentado tres mociones de vacancia en lo que va del gobierno, y votos de estos partidos son importantes. Alianza para el Progreso también es un caso similar. Alianza para el Progreso es un caso similar, es un partido que inclina las votaciones. Para la hora de conformar la mesa directiva del Congreso se ha alineado más con la oposición, pero de todas maneras hay congresistas que sí han votado en son del gobierno en algunos casos, ¿no? Ahora, es curioso porque esos tres partidos tienen orígenes subnacionales. O sea, Alianza para el Progreso nace en la región norteña de La Libertad, que es su bastión. César Acuña, que fue candidato presidencial en las elecciones pasadas, fue gobernador durante un año en esta región, renunció para postular en el 2016, su candidatura no prosperó porque fue tachada por el jurado, y fue alcalde de Trujillo, además, que como ya les he comentado es una ciudad importante en el norte. Entonces, origen subnacional, y poco a poco fue creciendo en ese sentido, a tal punto que es el partido con más autoridades a nivel subnacional ahora. Tiene más de, ha sacado un buen número de gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales. Somos Perú es igual. Somos Perú nace, de hecho, como el partido fundado por Alberto Andrade, difunto alcalde de Lima, por 2 periodos, y ya de ahí pasa al plano de las elecciones generales. Perú Libre nace también en Junín, que es una región de la Sierra Centro del país. Más bien, sería interesante prestar atención a los resultados que se den en Junín, para ver si Perú Libre logra conservar su bastión. Eso sería A pesar de haber perdido a Pedro Castillo. Por ejemplo, ¿no? Claro, perdió a Pedro Castillo, pero igual no dejan de formar parte del oficialismo en el sentido que Eso era apoyan... algo que te iba a preguntar. Uh-huh. Bueno, el panorama actual de la política nacional, sabemos que esta es una elección de corte local, pero es imposible que no pegue la cuestión nacional. ¿Cómo se encuentra Castillo después de 14 meses de gobierno que sabemos que han sido caóticos, después de la ruptura esta media que decís que ha tenido con el partido? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en ese sentido? Por eso digo, ¿no? No es el partido oficial, pero de todas maneras respalda al gobierno. O sea, lo podríamos considerar como un partido de tendencia oficialista, ¿no? Hay, digamos que en el Congreso de la República, 40 congresistas aproximadamente que, si pudiéramos hablar en términos ideológicos, y eso yo lo pongo mucho entre comillas, porque hablar de ideologías en el Perú es complicado porque hay mucha liquidez en ese sentido, no hay cosas muy sólidas en los últimos años, ¿no?, en cuanto a construcción ideológica. Pero si pudiéramos hablar de ideologías, entre comillas, los congresistas que van de una tendencia más o menos de izquierda, por decirlo de alguna manera, son como 40, más o menos, ¿no? Luego tenemos a los partidos de oposición, que van más hacia la derecha. Ahora, actualmente se considera el fujimorismo de derecha. Yo creo que el fujimorismo es pragmatismo puro, pero esa es una idea que podríamos desarrollar en otra entrevista. Ahora se ha posicionado dentro de la derecha. Avanza País, partido agrupa en teoría la centroderecha liberal, si se puede decir eso, también es todo un tema. Y Renovación Popular, que es un partido de la derecha dura, digamos, que aspira a representar valores más tradicionalistas. Familia, provida, ¿no? Un discurso más conservador, ese tipo de cosas. Que justamente es Claro. el partido de Rafael López Aliaga. Hace un rato mencioné a Daniel Urresti. Daniel Urresti estaba, ya no se pueden publicar encuestas desde este domingo pasado por la ley electoral, hay una ley que sostiene eso, pero las encuestas y los simulacros de voto mostraban a Urresti empatado con López Aliaga, en un empate técnico. Urresti Serían esos los dos ligeramente arriba, pero principales dentro del empate candidatos. técnico. Sí, ahora, el discurso de López Aliaga es un discurso en tono nacional, porque él ha sido candidato presidencial, al igual que Urresti en las elecciones pasadas, y pues es líder de este partido de oposición bastante férreo. Entonces, López Aliaga plantea hacerle oposición al gobierno de Castillo desde la alcaldía. Ahora, López Aliaga ha señalado que no va a renunciar a la alcaldía por querer lanzarse a la presidencia en el 2026. No ha dicho que no va a dar ese paso. Si es elegido alcalde, se quedará 4 años. Entonces, él se utiliza un discurso más en clave nacional, lo cual, como te digo, es poco frecuente, porque las elecciones municipales suelen tener un sabor bien vecinal, sabor bien local,
no de lo que pasa en Claro. mi distrito, conozco a este candidato porque ha sido exalcalde, ahora quiere ser reelecto. Dicho sea de paso, no hay reelección consecutiva en el mismo cargo Mm. en el Perú, en ningún caso. Entonces, se apela más a esas dinámicas, pero sí, se podría decir que hay candidatos que intentan dar ese giro. Vamos a ver qué tal les va. Podría hacerle funcional para movilizar sus bases electorales, ¿no? En el caso de López Aliaga, tiene una base electoral que empezó a construir pues, a raíz de la elección presidencial pasada, ¿no? Y por ahí se van manteniendo en torno al 20%, más del 20%. Pero sí, esos son los dos candidatos principales. López Aliaga acusaba a Urresti de ser partidario del gobierno, ¿no? Como una forma más o menos de decir que tratar de deslegitimarlo, ¿no? También otro candidato que está en carrera y que las encuestas lo posicionaba en tercer lugar, alguna capaz lo posicionaba más cerca, pero con más chances que los demás, que tienen porcentajes mucho más bajos. George Forsyth, exalcalde de La Victoria, un distrito céntrico de la ciudad, ex arquero de fútbol por Alianza Lima, un club de fútbol bastante popular, y candidato a la presidencia, ¿no? Forsyth está postulando por Somos Perú, que es este partido que te comentaba, y Somos Perú es también un partido bisagra, ¿no? A la hora de aprobar o desaprobar las cuestiones que o inclinar la balanza, ¿no? Entre el gobierno y la oposición. Entonces, también sectores, pues, digamos, más politizados de la oposición dicen, no, Forsyth va a estar ligado más al gobierno, ¿no? Este tipo de cosas. Sería ¿Cómo podría afectar? la garantía de una alcaldía más transversal si llegara a ganar Forsyth, entonces. Más proclive a negociar con el gobierno o con la oposición. Podríamos decir eso sí, porque mucho se hablaba, por ejemplo, que cuando era presidente Martín Vizcarra y Forsyth alcalde de La Victoria, habían encuentros, habían, digamos, de más sintonía entre ellos, ¿no? Entonces se podría esperar eso de Forsyth, sí, una oposición menos dura que López Aliaga, ¿no? Como te digo, no se han publicado encuestas en los últimos días, usualmente por ahí se difunden también solapadamente, ¿no? Encuestas en estos días, pero no he visto ninguna, sinceramente, que se haya estado difundiendo, al menos ninguna verdadera. Podríamos hablar de tendencias, tal vez gente vote por Forsyth viéndolo como el famoso mal menor, ¿no? Y no sabemos si capaz la pelea se torne mucho más pareja, pero no sé, yo lo veo bastante peleado. Urresti tuvo un desempeño en el cual en el último debate del domingo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, una de las moderadoras, una periodista, le preguntó acerca de que él tiene un proceso abierto, proceso que ha sido reabierto por el Poder Judicial por el asesinato de un periodista, y la moderadora le preguntó qué pasa si básicamente usted tiene que dejar la alcaldía, porque la justicia lo encuentra culpable, y su teniente alcalde tiene también un proceso que ha estado llevando un proceso judicial. ¿Qué pasa si su teniente alcalde también lo meten preso? ¿En manos de quién se va a quedar Lima? Y Urresti ignoró la pregunta y se puso a hablar sobre seguridad, que es un tema clave, ¿no? Él como militar, ¿no? Como el ministro del Interior, se puso a hablar de seguridad. Después, cuando la periodista le repreguntó, Urresti también dejó el tema de lado. Y cuando se cortó el tiempo, Urresti se le apaga el micrófono, pero se encuentra con que se escuchaba de fondo su voz como quejándose, diciendo que no me habían informado de esto, que esto no estaba pactado en el debate. Y eso, a ver, no toda la gente ve los debates, pero muchas veces trascienden este tipo de eventos, ¿no? Trascienden este tipo de eventos, se hacen populares en La TikTok, en las patinada redes trasciende sociales, siempre. y la gente comenta, oye, ¿has visto el roche que se echó Urresti, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? O sea, como que, qué vergüenza, ¿no? Y eso fue algo que sucedió. Se mantuvo más o menos esa onda en la intervención de Urresti a lo largo del debate, al final ya se moderó un poco, pero eso capaz le puede jugar en contra. Vamos a ver qué tal, ¿no? Porque Urresti es el tipo mano dura, Urresti es el tipo de voy a poner orden en cuestión de seguridad, y capaz no tener control en su figura puede jugarle en contra, ¿no? Como diciendo, oye, este tipo no se supone que era el que ponía las cosas en su sitio. Podría ser una interpretación. Y del lado de la oposición, ya que estamos hablando de esto, vos decías que el discurso de López Aliaga era en clave más nacional, y puede servir esta votación como un trampolín presidencial, entonces, Bueno, López Aliaga ha más dicho allá que de que no. cumpla o no su promesa de quedarse los 4 años. Claro, López Aliaga ha dicho que no, pero podría ser utilizado como una especie de referendo como para decir nosotros somos los grandes referentes de la oposición, ¿no? Porque a la hora de las votaciones parlamentarias, claro, Renovación Popular tiene 10 votos,
en el Congreso. Avanza País tiene 10 también, el Fujimorismo tiene 24. Entonces, quien decide, digamos, el rumbo de las votaciones, por ejemplo, para elegir una mesa directiva de oposición, los votos de Fuerza Popular son indispensables. Capaz, una victoria de López Aliaga le serviría como para decir, oigan, nosotros tenemos como que esta carta de tener la legitimación popular de nuestro líder y poder capaz jugarle más en términos de legitimidad, ¿no? Decir, miren, tenemos apoyo, ¿no? Es más, en los últimos días hay candidatos fujimoristas, personajes fujimoristas que han indicado que van a votar por López Aliaga, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo eso afecta en términos de legitimidad, ¿no? De legitimidad política. Pero capaz a quienes les afecte un poco y quienes no, muchos analistas hablaban, ¿no? No se arriesgan a hacer jugadas arriesgadas por el mismo hecho de que hay elecciones subnacionales este año, es Acción Popular, que tiene también, ha presentado menos candidatos en esta elección por este tema que comentaba, al menos según lo que ellos decían, pero Acción Popular tiene muchas autoridades subnacionales, igual que Somos Perú, ¿no? Entonces, había un tema de jugarse el logo, la marca que tiene el partido a la hora de hacer un movimiento u otro en el Congreso, ¿no? Sobre todo porque son partidos conocidos, suelen ser bastante identificados. Entonces, por ahí capaz que puede afectar, ¿no? El tema de que los partidos deciden tomar una u otra dirección. Hay que tener cuidado también con interpretar ciertas cosas. Por ejemplo, el fujimorismo nunca le ha ido bien en Lima. Ha presentado candidatos a las alcaldías distritales, pero las encuestas que se han hecho en varios distritos indican que no tendría ninguna victoria, al menos a como estaban las cosas hasta el momento. Entonces, eso es complicado, ¿no? Porque, claro, en el 2018, en las elecciones pasadas, ellos eran mayoría parlamentaria, y mucha gente, y había medios que decían, no, sí, el fujimorismo no ha ganado ninguna alcaldía en Lima. Ya, si tú quieres demostrar que la gente asocia al fujimorismo y dicen, no voy a votar por este partido, el mejor ejemplo no es poner que no ha ganado ninguna alcaldía en Lima, ¿no? O sea, anda mejor a analizar resultados zonas donde el fujimorismo sí tiene más presencia, y ahí anda a ver cómo ha cambiado su porcentaje de voto, que sí es cierto, en el 2018 no tuvo una buena elección el fujimorismo, ¿no? Pero hay que ver qué datos se analizan para identificar el desempeño del partido, ¿no? Más aún porque uno se concentra en determinadas zonas, ¿no? Como te decía, Alianza para el Progreso en el norte, en La Libertad, Perú Libre en Junín, ¿no? López Aliaga se supone que tendría fuerza en Lima, entonces vamos a ver cómo se configura la votación de los partidos. Muy interesante todo lo que nos has comentado, Elías, la verdad, muchas gracias. Si pudieras hacer alguna reflexión final, ya para ir cerrando, sobre la votación, sobre la campaña, etcétera. Bueno, sí, las elecciones subnacionales suelen tener campañas más cortas en el sentido que atraen la atención a menor tiempo, faltando pocas semanas de la gente en el sentido de por quién voy a votar, cómo voy a votar, ¿no? Lo más probable es que en muchas regiones vaya a haber segunda vuelta, eso es algo que no mencioné. En las regiones, si el candidato no supera el 30% de la votación, hay segunda vuelta, lo más probable es que haya segunda vuelta, y por lo tanto el panorama no va a quedar completamente definido, sino va a estar en realidad acá un mes, más o menos, ¿no? Vamos a ver cómo se dan los resultados. La carrera por Lima se encontraba con López Aliaga y Urresti en la cabeza. Vamos a ver si Forsyth podría remontar, porque tuvo un buen desempeño en el último debate, junto con López Aliaga, tuvieron buenos desempeños. Vamos a ver cómo se mueve la cosa, siempre expectantes, y bueno, Felipe, agradecerte la invitación. Bueno, muchas gracias, Elías. Le mandamos un gran abrazo a nuestros hermanos peruanos en su proceso electoral, que salga todo lo mejor posible, que sea lo que el pueblo decida, y siempre para mejor. Y con eso nos vamos despidiendo de esta nueva entrevista de Carta Política. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias a todos los que nos van a ver. Les recuerdo que pueden seguirnos como @politicacarta en Twitter y como Carta Política en Instagram. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.